¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Rosas. Para mí es un verdadero gusto acompañarles desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México. En esta cuarta emisión de México Decide hablaremos del ambiente electoral en este país, ya que pues ahora nos encontramos en un periodo de veda. Pero además, hoy revisaremos cómo ha sido la relación de México con otros países del mundo, especialmente Latinoamérica. Por ello iniciamos con esta historia que preparó la directora de Telesur en Norteamérica, mi compañera Aiza García. Vamos a verla. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Estos principios han marcado la relación de México con Latinoamérica desde 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación. La defensa de Cuba y el llamado a Estados Unidos a levantar el bloqueo ha sido una constante. Estamos en contra del bloqueo contra Cuba, porque ¿cómo? Por una situación política, ideológica, independientemente de quién tiene la razón, que yo sí creo que la tiene Cuba, porque los pueblos tienen derecho a ser independientes. Cuba, por su parte, ha agradecido la postura de México. Aprovecho también la ocasión para reconocer su respaldo al levantamiento del ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, recrudecido de manera deliberada y oportunista en condiciones de pandemia, a pesar de ser condenado durante décadas por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. En relación a Venezuela y las elecciones en cierne, López Obrador ha pedido dejar a los venezolanos votar en paz. Y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad. Y es reconocido México como un actor clave en la facilitación de consensos regionales. México ha logrado a lo largo de su historia una capacidad de ser garante en las mesas de diálogo de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Así también hemos participado en el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Cuando el golpe militar en Bolivia, la postura del país lo posicionó a nivel mundial. Nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la Constitución de México y otorgar asilo a Evo Morales. Hasta ahí llega la participación de México. La vida interna que decidan los bolivianos, pues depende de ellos. Si bien México ha jugado un rol clave en muchos momentos de la América Latina reciente, también ha vivido momentos complicados. Aún persisten tensiones con los gobiernos de Ecuador, Perú y Argentina. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Afirmó que soy ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra. El presidente Castillo solicitó asilo, por supuesto que había la disposición de México de ofrecerlo, pero bueno, fue capturado previo a que pudiera llegar a los locales de la embajada, pero pudimos dar protección y resguardar a su familia. Temas todos abordados con frecuencia en las conferencias mañaneras del presidente. Y aunque los avances son notorios, en la agenda de la próxima o próximo presidente del país deberán cobrar mayor relevancia temas como el comercio y la cooperación, y sobre todo la migración,
que es muy sensible y bueno, en este sí se han dado pasos bastante firmes. Aisa García, Telesur, Ciudad de México. Creo que son buenas porque pues ayudan a otra gente de otros países a ser buenas personas con nosotros igual. Simplemente mandaba ahora sí sus representantes, pero él nunca se involucró. Podría mejorar teniendo relaciones con ellos, obviamente. Y va a seguir la misma política del señor presidente, va a ser regular. Que el siguiente presidente o presidenta tiene que tener esa comunicación con los otros países de Latinoamérica. Yo digo que pues sí debería de entrar los extranjeros, ¿no? Para que haya un poco más de comercio, porque es lo que hace falta aquí en la República Mexicana, que haya comercio o trabajo, pero que traigan trabajo. No va a solucionar los problemas del país, pero va a tratar de mejorar un poco. Vamos ahora a ahondar en cómo ha sido la relación de México con otros países de la región y del mundo. Por ello, le hemos pedido a Nayar López, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y catedrático investigador, entre otros muchos cargos, que nos ayude a dimensionar mejor este tema. Nayar, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte ahora en el foro de Telesur. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Aquí estamos. Oye, pues ayúdanos con un primer saque. Está terminando ya la administración del presidente López Obrador y en tu análisis, ¿cómo has visto justamente esta relación que ha tenido con otros países? Bueno, ha sido interesante observar cómo México regresó la mirada hacia América Latina y el Caribe con una dimensión muy diferente y muy contrastante con los gobiernos anteriores, gobiernos panistas y priistas, que habían hecho en realidad lo contrario, ¿no? Es decir, se habían alejado de América Latina desde aquel famoso Come si te vas, ¿no? Que protagonizó Fox. Y pues el involucramiento de México en la ofensiva política encabezada por Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana en Venezuela, no se diga el caso de Cuba, ¿no? Entonces este gobierno tuvo aciertos en la política exterior hacia la región latinoamericana y caribeña, y hay varios casos que destacan sin duda en todo este escenario, además de dejar, digamos, de ser México un peón más al estilo de lo que fue Colombia también en su momento, en la agresión contra Cuba, contra Venezuela y otros procesos, Bolivia incluido. También México tomó distancia de aquellos procesos autoritarios que se dieron, por ejemplo, como el caso de Perú en particular, ¿no? Entonces creo que es interesante esta variante, digamos, de la política exterior. Déjame nada más contextualizar a la gente que nos acompaña el Come si te vas, por ahí del año 2001, si no me recuerdo, 2002, una comida, estaba el presidente Vicente Fox en la presidencia, y en una llamada telefónica que se difundió en medios de comunicación, pues se evidenció cómo le habló al presidente entonces de Cuba, Fidel Castro, diciendo que comía a una reunión y se iba. O sea, eso se hizo muy famoso aquí en México con el Come si te vas. Y bueno, de ahí pasamos a otro, como lo decías tú, Nayar, a otro escenario completamente diferente. Y déjame referirme concretamente a un tema que aquí en México generó pues cierta polémica, principalmente por grupos, digamos, conservadores de oposición, que fue el rescate de Evo Morales. Apenas el día de ayer, o hoy me parece, veíamos en medios de comunicación que resaltaban una cosa así como que personas que en su momento, servidores públicos que estuvieron en el operativo de rescate de Evo Morales, pues ahora los habían premiado, así titularon algunos medios, con, bueno, pues algunos otros cargos públicos. ¿Fue de verdad así tan caótico? ¿Debería criticarse tanto esta mirada hacia Latinoamérica? No, de ninguna forma, porque además, bueno, de que México denuncia y no reconoce el gobierno de facto que se impuso tras el golpe de Estado que se hizo contra el presidente Evo Morales, cuando había además ganado una elección de manera limpia y con la distancia necesaria para evitar una segunda vuelta. Y esto hay que recordar y ubicar pues el papel de la OEA, avalando un supuesto fraude que meses después, en su famoso informe, tuvo que retractarse de nombrarlo como fraude, ¿no? Digo que unas pequeñas irregularidades. Entonces, en todo este contexto, la acción que encabeza el gobierno mexicano de rescatar, y el rescatar es literalmente, ¿no? Porque estaban a punto en realidad de ejecutarlo ya en Cochabamba, pues rescata el avión militar que fue de México
tanto al presidente Evo Morales como al vice García Linera, y en realidad es una acción humanitaria, ¿no?, de una protección contra una posible ejecución política que habría sido en su caso. Entonces yo no lo entiendo, se entiende la lógica de las posiciones conservadoras, incluso rayando a veces en la ignorancia de lo que es la diplomacia en este caso, pero no hay ningún argumento realmente sólido como para criticar una acción que salva la vida de un presidente destituido de manera ilegal, completamente, ¿no?, fuera del ámbito del derecho, reflejando con ello, obviamente, pues lo que de los pocos aspectos de la política exterior de la época priista que podríamos rescatar, que fue justo la solidaridad con los exilios, México como una casa, ¿no?, de refugio, de exilio. El caso de Chile, que es emblemático, con el embajador Martínez Corbalá, que rescató a 300 personas, incluyendo a la familia del presidente Allende, pero también el papel de México en el escenario centroamericano, ¿no?, con los diálogos de paz que se promueven a partir del Grupo Contadora, o que la firma de los acuerdos de paz que ponen fin a la guerra en Salvador fueron sellados aquí en el castillo de Chapultepec, los de Tlaxcala, que fueron los que ponen fin a la guerra en Guatemala en el 96, el 92 en El Salvador. Es decir, México había tenido esta participación latinoamericana como un espacio neutral, digamos, ¿no?, pero solidario con aquello que tiene que ver con persecuciones, con autoritarismos y dictaduras que llenaron desgraciadamente toda la región durante muchos años. Y después vino este impasse, ¿no?, toda esta laguna, digamos, y sumisión completa a la política exterior de Estados Unidos, que tiene que ver con los gobiernos, pues, empezando por Zedillo, luego Fox, Calderón, Peña Nieto, y que realmente borraron esa imagen que tenía México. Entonces, parte de esa política exterior del gobierno mexicano actual, pues, fue justo recomponer, rescatar y actualizar en algunos aspectos, ¿no? Y también, por ejemplo, pues el hecho de dejar de que México se fuera, pues, un eslabón ahí de la política de agresión por parte de Estados Unidos en la región. Bueno, y si bien el presidente López Obrador no ha querido romper relaciones o distanciarse de una manera más clara de Estados Unidos, pues la verdad es que sí ha tomado ciertas acciones. Se le criticó mucho en su momento, por ejemplo, a Peña Nieto, que recibió a Donald Trump en la Casa Blanca, vino, dijo lo que quiso, y en el sentido opuesto, pues vemos a un López Obrador que va a Estados Unidos a gritar a la Casa Blanca, ¡viva México! ¿Cómo entender la relación actual del presidente López Obrador en este último tramo con Estados Unidos? Y con esto, pues, concluido de mi parte, Nayara, a reserva de lo que nos quieras comentar, por supuesto. Sí, no, bueno, pues una relación compleja, sin duda alguna, porque finalmente, pues México, a pesar de sus propias iniciativas, que en algunos puntos muy destacables, como fue, por ejemplo, el caso de la oposición a que la OEA Cuba fuera expulsada de la OEA, perdón, de no haber roto relaciones con Cuba, ¿no?, en ningún momento. Y bueno, la acción y también toda esta etapa de las dictaduras militares, que México se convirtió en una casa del exilio sudamericano. Aún así, pues en términos de lo que significa el comercio y en términos más económicos y financieros, pues México siempre ha estado supeditado a las necesidades y a las exigencias del gran capital estadounidense, ¿no? Y eso es difícil, obviamente, de desarticular en un periodo de gobierno, en varios periodos de gobierno. Más bien tiene que ser un producto de una rearticulación de las relaciones de México con el exterior. Y sobre todo pues, en estos últimos tramos, digamos, de estos últimos años, pues México tiene la necesidad y el desafío de incorporarse a toda la lógica de la multipolaridad e insertarse más de lleno en lo que significan las relaciones sur-sur, ¿no? Pensar en BRICS, por ejemplo, pensar en ALBA, en todo caso en Mercosur, ¿no? Pero esta es una forma de paulatinamente, sin romper relaciones con Estados Unidos, porque eso es inconcebible, siendo vecinos no tiene ningún sentido, pero sí reconfigurar la cuestión, sobre todo económica. Oye, me quedan 30 segunditos, pero no quiero dejar de preguntarte, la próxima persona que llegue a la presidencia tendrá que enfrentar o lidiar seguramente con un Donald Trump. ¿Estará complicado? Sin duda complicado, pero todo dependerá de la energía, digamos, en sostener una visión soberana e independiente de México, que sabemos que hay dos opciones. Con una no va a pasar eso y con la otra está bastante señalado que así será.
Aniel López, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender, a aterrizar este panorama de México a nivel exterior. Con mucho gusto. Buenas noches. Agradecidísimos. Bueno, déjenme rápidamente hacer una pausa, pero por favor no se vayan, ya que al volver estaremos hablando con el músico y activista Horacio Franco sobre un tema pues que en México ha causado mucho revuelo. ¿Estamos polarizados o politizados, como aclara el presidente López Obrador? Con esta discusión volvemos en cuestión de algunos minutos. Estamos de vuelta en México Decide. Como ustedes saben, algunos países de América Latina tienen una larga tradición política entre sus ciudadanos. Me refiero a que pues son comunes las discusiones entre quienes tienen visiones distintas, entre quienes defienden a la derecha o a la izquierda. No se teme la defensa de una visión propia y pues hasta se ha vuelto relativamente común el término de polarización política. Pero en México apenas terminamos el primer sexenio de un gobierno de izquierda y el presidente López Obrador prefiere que se utilice el término de politización, haciendo referencia a un despertar de las conciencias. Estamos de vuelta en México Decide para platicar más sobre si en México estamos polarizados, como se ha señalado por parte de la oposición, o si solo nos hemos politizado. Le pedimos a Horacio Franco que viniera a compartir su particular visión sobre este tema. Horacio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Daniel, muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio venezolano, que yo hace muchos años fui a tocar allá a la Sala Teresa Carreño un par de veces. Adoro Caracas, adoro el público y el nivel de la música venezolana. Pues soy músico yo. Y antes que ser músico, pues soy ciudadano, ¿verdad? Y aquí estoy en calidad de ciudadano para platicar con todos ustedes. Oye, pues básicamente esto, la gente que nos acompaña en otros lugares a lo mejor está como más acostumbrada a estos vaivenes, pero aquí en México no habíamos visto pues que ahora tuviéramos estas pláticas, estas discusiones sobre la derecha, la izquierda, y ahora pues parece que es así. La oposición ha dicho que estamos ya polarizados y que hasta había que hacer una operación cicatriz, pero ¿tú coincides con esto? ¿Tú como ciudadano crees que sea así? Mira, tú has mencionado algo muy importante y el gran mérito del gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador y este sexenio, aquí en México son 6 años de periodo gubernamental, el gran mérito ha sido que por primera vez en una eternidad, en realidad en siempre, ¿no?, el pueblo mexicano se sienta realmente dentro de la política. El pueblo está politizado no porque no hubiera podido hacerlo antes, es que no nos permitían hacerlo, porque los gobiernos anteriores, la derecha, estaba muy conforme, muy contenta y cruzada de brazos viendo conformes que el pueblo finalmente no hablaba de política porque no era del pueblo, no, el pueblo no estaba incluido en la política, no había por qué saber de política, la política es cuestión de los políticos, eso lo ha dicho mucho el presidente en sus conferencias mañaneras. Y a partir de ahí crecimos con una cierta animadversión, descrédito, porque además sabíamos que los gobiernos de derecha robaban y nadie podía decirles nada. Había una corrupción abierta y franca, tácita, hipócrita, que nunca se reconoció y que todos los ciudadanos y ellos mismos lo sabían, ¿no? Entonces se hicieron frases como el que no tranza no avanza, ¿no? Sí, muy famoso en México. Populares, pero el pueblo por primera vez en la historia se siente involucrado, se siente con las manos de veras sumergidas hasta acá en los brazos en la política y sabe y puede opinar y tiene una sabiduría ancestral en esto, pero nunca la había podido manifestar. Ese es el gran logro del gobierno de López Obrador. Entonces, obviamente, cuando hay una élite, cuando hay una plutocracia en México que duró tantos años, llega el gobierno de la 4T que trata de incluir a los ciudadanos de a pie, a los indígenas, a los pobres. La frase de por el bien de todos, primero los pobres, pues es obviamente una de las grandes frases acuñadas en este sexenio. Y eso hace que los ojos del pueblo se alerten, la mentalidad del pueblo cambie, y porque vas a hablar de política en un sitio determinado o en público y te hacen una entrevista,
o una encuesta o lo que sea, o entre familia. Ya no hay ese problema de que no voy a hablar de política porque es tema vedado, es tema que no se debe hablar, porque además si lo hago en público me pueden reprimir, porque sí había represión, ¿no? Como artistas, yo por ejemplo, como ciudadanos, como informadores, mucha gente, pues bueno, había mucha represión en realidad, ¿no? Y dicen que no, que había mucha libertad de expresión. No es cierto, realmente no es cierto. ¿Qué fue lo que pasó con este gobierno? Que todo esto se aclaró, se esclareció. Y hoy por hoy hay una sociedad, esa plutocracia que está muy enojada porque el pueblo está opinando, porque el pueblo se está enterando y no lo dejan enterarse porque los medios corporativos de comunicación son tan mezquinos porque están coludidos con esa plutocracia, con esa corrupción, excorrupción gubernamental que había en los sexenios anteriores. Yo digo que en ese sexenio se acabó, tampoco. Una cosa que dura 100 años no se puede eliminar de tajo en 6, ¿no? Pero en ese sentido, la plutocracia, los medios de comunicación, los oligarcas están muy, pero muy enojados y están muy impotentes e inermes porque el pueblo mexicano ya despertó. Eso es a lo que ellos llaman polarización. El presidente lo llama con mucho acierto politización. Horacio, bueno, pues la verdad es que aquí en televisión se nos ha terminado el tiempo, corrimos ahora sí, pero sin duda queríamos sentir, pues ahora sí que tu opinión, sobre todo porque desde el ámbito artístico, desde el ámbito periodístico, pues tenemos muy medido este pulso, pero para la gente, digamos, que está metida en negocios, en otras cosas, de repente no es tan fácil hablar justamente de politización. Nosotros, es nuestra charla de café todos los días, pero para otra gente no, y bueno, quiero agradecerte que nos hayas ayudado a entender mejor esta visión, Horacio. No, pues muchas gracias, es para mí un honor y un gusto enorme, porque también estamos seguros que México va, a mí de veras odio esto de que México va para Venezuela. Bueno, ser venezolano y estar en Venezuela también debe ser un gran gusto y un gran orgullo patriótico para los venezolanos. Estoy harto de oír que nos van a llevar a Cuba. No, señores, cada gobierno tiene su lugar, tiene su periodo histórico, tiene su circunstancia, y Venezuela ha vivido la suya con el chavismo y con Maduro, y ahora van a vivir otra cosa también, que espero que sea para mejor, y México igual. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias. Bueno, y gracias también a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Llegamos al cierre. Gracias por el favor de su compañía. Antes de irnos, quiero platicarles, y como lo hemos visto ya en los promocionales, que se han unido a la cobertura de México Decide ya dos grandes del periodismo latinoamericano, Jorge Gestoso y Carlos Montero. Estaremos ahora ya trabajando junto con ellos. Estén pendientes de la señal de Telesur. El equipo de México les estará actualizando en nuestras redes sociales toda la información sobre el periodo electoral. @Jorge Gestoso, @CMonteroOficial, @Aiza Telesur, @Mónaco Felipe, @Antonio Telesur y su servidor @Daniel Telesur. Síganos, ahí estaremos informándoles de todo lo que ocurre en México. Nos despedimos. Nos vemos el día de mañana en una nueva emisión de México Decide.